Encuentras el podcast de Analógicos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en varios más. Hoy hablaremos de un historiador que además era político y también explorador. Hoy hablaremos de Hiram Bingham. En el episodio pasado prometí que no diría nada, sino que me iría directamente a presentar a Pepe y ahora sí lo voy a cumplir. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gregor. Si fuésemos muy técnicos, eso ya es algo. Pero no hay broma. Tienes toda la razón, Pepe, tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo estaba escuchando el episodio que grabamos la vez anterior y dije, sin tanta palabrería, sin tanta no sé qué, y me empiezo a hablar y hasta ya después como a los 3 minutos te presento, Pepe. Así que ahora no quise hacer lo mismo y pues bueno, ahora sí, te damos la bienvenida, Pepe, un episodio más, ya listos para grabar, obviamente, y agradecemos a las personas que nos acompañen también el día de hoy. ¿Cómo está todo por allá, Pepe? ¿Cómo está San Luis Potosí? ¿Por qué no siempre preguntarte para saber y que nos digas a todos los demás? Estamos interesados en saber cómo están las tierras potosinas. No, hombre, un clima más raro que la fregada. Hoy estuvieron todos los climas posibles como en un lapso de unas 4 horas más o menos. Ahora que mencionas el episodio pasado, ya me cajeteó mi carnal, güey. Lo escuchó mi hermano, el más grande, y me dijo así, se te olvidaron un montón de referencias y que por qué no hablaste de tal y de tal. Y yo así de, pues se me olvidó, güey. Ay, que por cierto, no me acuerdo cuál nombre te dije que era japonés y nomás tenía el nombre japonés y era mexicano. También me dijo eso. Kato Kun Lee, ¿dijiste algo por el estilo? Creo que sí, creo que fue ese y era mexicano. ¿Sabes qué te propongo, Pepe? Te propongo que, bueno, en el episodio pasado, digamos que yo hice mi investigación y demás y que por eso fue un episodio que, digamos, entre comillas, así como nos vamos de uno y uno más o menos, digamos que era el episodio que a mí me tocaba participar o preparar. Tú, que demostraste mucho conocimiento y ahora con las instrucciones de tu hermano, pues puedes hacer la segunda parte y pues ya desde otra perspectiva, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué te parece? Estaría bueno. Y más ahorita que andamos cambiando de tenores, pero eso ya lo platicaremos de rato. Bien, entonces, Pepito. Entonces, el día de hoy, bajo la misma mecánica, como ya lo hemos comentado, el día de hoy, tú eres quien nos traerá un episodio más. Y el día de hoy estaremos muy atentos para aprender lo que nos traes justamente preparado, Pepe. ¿De qué se va a tratar el episodio del día de hoy, Pepito? Hoy vamos a hablar de, como ya lo dijiste, de Hiram Bingham. Nombre también bastante difícil de pronunciar. Como que tengo adicción con ese tipo de nombres, de verdad. Ya me gusta complicarme la vida. Un historiador y político gringo que resultó arqueólogo casi por accidente. Es un tipo que tiene su dosis de buena suerte, pero que también, como los exploradores de los que hemos hablado, se formó a sí mismo. Y si quieres, empezamos de una vez, ¿no? Pues vamos a darle, como siempre. Oídos atentos, luego. Este hombre nació en Honolulu, Hawái, obviamente. Y se me hace curioso su ascendencia porque su mamá es descendiente directo de aquellos peregrinos que llegaron en el Mayflower, los primeritos que llegaron, a los que alimentó Pocahontas y todo eso, ¿no? Entonces, es descendiente directo de ellos y de un pastor protestante, obviamente, de misioneros protestantes. Su abuelo fue el primero que emigró hacia Hawái precisamente para llevar la religión. Por eso es que terminó él naciendo de aquel lado. Su vida no fue fácil, su niñez no fue sencilla porque no tenían posesiones, no tenían casa, no tenían mucho dinero tampoco. Tanto así que cuando era un niño tenía ahorros, creo que de unos cuantos dólares, no recuerdo la cantidad, pero agarró ese dinero y se iba a fugar con un cuate. O sea, ya se iba a ir de ahí de donde vivía. Nada más que su cuate rajó y al final no se pudo hacer nada, no se fugó. Sus papás lo mandaron
a Connecticut a estudiar. Y obviamente, como él no tenía mucho dinero, nada más lo pudieron mantener como un año. Él se puso a trabajar, después, como era listo, se puso a hacerle las tareas a los compañeros, a los que no eran tan listos como él, y de ahí sacó lana para poder acabar sus estudios. Él se graduó de bachiller en artes por la Universidad de Yale. Digo, tampoco era como que cualquier escuela, ¿no? Sí, ahí se aventó, digo, cuando menos de lo que hemos escuchado. Luego, cuando menos que veo las películas, Pepe, sé que Yale es una universidad, primero, muy prestigiosa. Y así como está el prestigio, también están los precios, quiero yo saber. Así que mucho valor, si había batallado para pagarle, pues a quien le tenía que pagar y el haber chambeado desde ese entonces, pues vaya, sin duda alguna, seguramente le formó el carácter, ¿no? Sí, te digo, tiene en común con los otros de los que hemos hablado, ¿no? Que son personas que se forman a sí mismas y que sí le echan bastantes blanquillos. Una vez que termina estos estudios, él regresa a Honolulu y ahí obtiene uno que otro trabajo. Él no quería ser misionero, como lo querían su papá y su abuelo que lo habían sido. Él no quería seguir ese camino. Estuvo en un trabajo medio año, estuvo medio año en otro trabajo, pero como te digo que tiene un poco de suerte, ahí te va la que yo creo que es la primera. En diciembre de 1898 llegó a Honolulu la familia de Alfred Mitchell. Igual y este nombre no te suena mucho, pero este señor se casó con Annie Olivia Tiffany, la hija y heredera de Charles Tiffany, quien fundó Tiffany & Company, la joyería, la de la cajita azul. Ok. Y pues el matrimonio obviamente llevaba a su hija con ellos. ¿Y a quién crees que le echó el ojo? Uy, rayado mi cuate el Hiram, entonces. Sí, la verdad. O sea, ese fue su primer golpe de suerte. Y el tipo se sabía relacionar. Más adelante termina casado con la hija de este matrimonio, que se llama Alfreda. Y pues obviamente esa es su entrada a la élite gringa, ¿no? O sea, a partir de ahí se empieza a relacionar con personas importantes que al final le saca bastante provecho. No se casaron inmediatamente. La familia de Mitchell, la familia Mitchell se regresa a Estados Unidos y Hiram también se regresa después de haber juntado un varo, se regresa a Estados Unidos, pero para seguir estudiando. En 1899 se va a la Universidad de Berkeley y hace su máster en historia. Después de eso, hace un doctorado en Harvard. Y mientras está haciendo el doctorado, es cuando contrae matrimonio con Alfreda, con la que tuvo un montón de hijos. Ahorita no recuerdo el número exacto, pero hay un punto donde vi que tenían siete hijos varones. No sé si llegaron a tener más, pero pues sí eran bastantes. ¿Qué es lo que...? Ah, bueno, no, perdón, ya te estaba yo interrumpiendo pensando que si te iba a preguntar que si daba clases de tantas universidades que de las cuales me estás hablando ahorita, pero era en este caso el haber estado en Yale, Berkeley y Harvard, sin duda alguna también lo proyectó, como bien lo dijiste, a la alta sociedad de Estados Unidos, que me imagino desde ese entonces también ya era reconocida por haber estado en esas universidades de prestigio, de altísimo prestigio. Sí, de hecho sí, nada más que hay un detalle, como él se fue por el lado de la historia y por alguna razón, yo leí que influenciado por la doctrina Monroe, esa de América para los americanos y demás, él se había declinado por estudiar historia de Latinoamérica, más de Sudamérica. Y después de haber acabado su doctorado, él quiso entrar como profesor
Bueno, de hecho entró como profesor a Stanford también por si le faltaba una, ¿no? Y, y nada más estuvo ahí un año, pero él quería ser profesor de historia en Yale y al final sí lo logró. Logró ser profesor en Yale, pero más que nada por los conectes que tenía. No sé, ya viniendo y proviniendo con la familia que tenía y el haber... Sabemos que este mundo es de relaciones, mi querido Pepito, y el haber estado ya por eso lo mencioné, el hecho de haber estado en tales universidades, el hecho de ya estar casado con, bueno, la hija de un magnate, seguramente ya desde ese tiempo. Ajá. Pues si no se movía con esas, si no se las sabía aprovechar. Fíjate que me estoy cayendo en cuenta, Pepe, que de los personajes que nos hablas, tarde o temprano aprovechan sus influencias por una cosa o por otra, pero siempre son astutos para aprovecharla. No, y tienen que tener cierta cantidad de dinero, porque para andar viajando, y gastándose el dinero de otros o el de su familia, no cualquiera, ¿no? O sea, no es que diga, no, pues se puso a trabajar unos 5 años, juntó para su viaje y ya se fue, ¿no? La mayoría de estos o son de familia rica o se casan con uno de familia rica y así es como lo hacen. Antes de entrar como profesor a Yale, él hizo un viaje, se fue entre noviembre de 1906 y mayo de 1907. Hizo una exploración, hizo un viaje por Colombia. Él quería seguir los pasos de Simón Bolívar, del Libertador. Quería escribir una biografía acerca de él. Para este viaje, como te digo, él no se fue solo. Se fue con un doctor y el doctor, como también era de familia de dinero, su acompañante fue el que pagó el viaje de los dos. Generalmente los viajes que va haciendo tienen un cariz parecido. Después de regresar de este viaje donde también se pasea por Argentina, por Chile, por Bolivia, regresa a Estados Unidos y se hace conferencista. Lo hacen conferencista en Yale. Ahí es donde obtiene, como quien dice, su primer trabajo, ¿no? Bueno, el importante. Una vez siendo conferencista, se va a organizar un congreso científico panamericano y el gobierno de Estados Unidos contacta a los rectores de distintas universidades para que les recomienden a una persona que quieren mandar, porque lo van a hacer en Chile en 1908. Y el rector de Yale, obviamente le da el nombre de Bingham y lo mandan como representante. Otra vez, los conectes le ayudan a obtener ese puesto. Bingham va a este congreso y... otra cosa. En el congreso no le saca mucho no le saca mucho provecho al congreso porque, uno, su español era malo y dos, el congreso era científico y este cuate está más por el lado de humanidades. O sea, él estudió arte, estudió historia y estudió ciencias políticas. Me supongo que si estuvieron ahí hablando físicos, químicos, biólogos o algo, no le ha de haber pescado casi nada, ¿no? Y para irse a este viaje, también se llevó otro compañero, que era Huntington Smith Jr., cuya familia también pagó el viaje como parte de la educación del Junior. O sea, sí no gastaba un duro, neta. Era así de... Oye, pero bueno, que no tenía dinero tampoco. Bueno, no sé, digo, como buen inversionista, como no inversionista, empresario, ahora el término que se utiliza, entrepreneur, lo que hacen bien esas personas son que desde un principio utilizan el dinero de alguien más, aunque lo tengan, si voy a poner en riesgo algo, pongo en riesgo tu dinero, yo no quiero perder el mío. Así que desde ese entonces, el buen, ¿qué era en ese entonces ya, Pepe? ¿Era doctor? Pues sí, era doctorado, doctor. ¿no? Ya el doctor
Hiram ya tenía esa idea de empresario, ¿por qué no? Sí, la verdad. Y se aventó un viajezote porque, y no en Perú todavía, sino uno de a de veras. Después de estar en Chile, se fue a España, después se regresó a Brasil, de Brasil se pasó a Bolivia, Perú, y se andaba paseando por Sudamérica como el representante de los gringos, ¿no? Entonces, ya cuando llega a Cusco, ya llega y lo reciben como celebridad. Lo recibe el rector de la universidad, que también era gringo, por cierto, lo recibe el presidente municipal y el presidente de la república. Cuando está en Cusco, se presentó Juan José Núñez, que era el prefecto, y él le pide que vaya a visitar Choqueque, Irao. ¿Qué le daba, Pepe, esa connotación de superestrella o de celebridad? Digo, sé que dijiste que se estuvo paseando en representación de los gringos, pero ¿llegó ya en ese momento a una aportación anterior que le haya dado ese carácter de personalidad importante? ¿O a qué se debía realmente a que lo trataban de esa manera? Bueno, después de su primer viaje, se me olvidó decirte, el que hizo por Colombia, que quería hacer la biografía de Bolívar, él escribió un primer libro de Sudamérica. Entonces me supongo que eso también le ayudó, ¿no? Porque las autoridades han de haber pensado así de, va a escribir de nuevo otro libro, como sí lo hizo, y queremos que hable bien pues ahora sí que de la parte que me toca a mí, me supongo yo. Pero bueno, regresando a lo que te decía de este otro nombre impronunciable, lo invitan a visitar Choqueque, Irao. Perdón si no lo estoy diciendo bien. Este prefecto Núñez lo que había hecho era que había formado un grupo de buscadores de tesoros. Y como tenían la idea de que este era el científico gringo, querían que fuera a estas ruinas, ruinas incas, para ver si encontraba tesoros. Y Hiram no quería ir, porque él le decía, mira, mi puesto casi que me lo dieron por conocidos, así que tú digas que yo le sé, la mera verdad no le sé nada. Pero de todos modos tuvo que ir, ¿no? Porque pues ya lo habían recibido muy bien y pues, por mero compromiso fue. Y aparte sufrió las de Caín para llegar. ¿Te imaginas? Si ahorita, no sé si has visto lo de los viajes a Machu Picchu, que sí es una travesía nada sencilla y larga. Imagínate en ese entonces, ¿no? Que no habían carreteras, había caminos de mulas y con las lluvias que caen allá, etcétera, etcétera. Se aventó 2 días y medio de viaje para llegar a este sitio. Estuvieron ahí un par de días. Como te digo, Hiram no tenía mucha idea de qué hacer. Siguió las órdenes de un libro que era para viajeros, que decía que si llegabas a unas ruinas lo que tenías que hacer era tomar medidas, tenías que poner a salvo las piezas que te encontraras y tenías que tomar fotografías. Y fue lo que hizo este cuate, que lo pudo haber hecho cualquier otra persona que hubiese leído el mismo libro que era para viajeros. Pero al final, después estuvieron decepcionados porque pues, obviamente querían encontrar tesoros, piezas valiosas, y no encontró nada. Se regresó a Cusco y al regresar a Cusco habla con... No, perdón, no en Cusco. Se regresó a la ciudad de Lima, donde te digo que conoce al presidente de ese momento que se apellidaba Leguía. Obviamente tenía que agradecer las atenciones que había tenido con él y las presentaciones de cajón, ¿no? El presidente le sugiere visitar la Biblioteca Nacional, donde está un historiador que se llama Carlos Romero. A este hombre ya lo había conocido en el Congreso Panamericano, el que se hizo en Chile. Hablando con Romero, él le dice que si bien no encontró nada en este sitio al que fue, estaría bueno encontrar la ciudad de Vilcabamba,
la Vieja. Vilcabamba es una ciudad mítica que se dice que fue el último refugio de los incas. Cuando llegan los españoles, obviamente a conquistar esa parte, que llegó Pizarro con toda la compañía que llevaba, se dice que el último refugio de los incas fue la ciudad de Vilcabamba, y se supone que también va a estar llena de tesoros, etcétera, etcétera, ¿no? Y como está perdida desde por lo menos 500 años, pues obviamente quien la descubra ya se aseguró el ser el inmortal, ¿no? Porque su nombre pasa a los libros de historia. Y esta es la razón por la que Hiram decide buscar esta ciudad, porque a este cuate ni siquiera se le atravesaba. O sea, de los incas no conocía nada, de su historia, o sea, no tenía idea de nada. Este viaje que resultó infructuoso, al final le dio la idea por la cual él sí pasó a los libros de historia. Después de esto, Hiram regresa a Estados Unidos, donde se dedica a escribir el libro. Escribió varios libros. Este libro se llamaba Across South America. En él se detallaba toda la ruta, todo el viaje que hizo desde Buenos Aires a Lima y la visita que hizo a las ruinas estas, que ya no quiero pronunciar el nombre. Pero en 1910 ya tenía el borrador y le enseña este borrador a un amigo que se llama Edward S. Harness. Se lo muestra para que lo lea y su amigo queda tan impresionado que le dice: oye, no, tenemos que organizar una expedición para ir a visitar esos lugares, para ver si encontramos Vilcabamba, para ver si encontramos la ciudad perdida. Y se dan a esta tarea, ¿no? Ahora, para hacer esta expedición, como te digo, necesitaba varo y no de su bolsa. Él, como profesor de Yale, ganaba $1,000 anuales. La expedición que querían organizar, que en un principio era nada más de 3 personas, les costaba $1,800. Entonces, que transportados a este tiempo son alrededor de $50,000. Sigue siendo bastante dinero. Y empiezan a buscar patrocinadores. Obviamente Jay les pone una parte, su amigo consigue otro dinero porque pues también tiene dinero como todos sus cuates. Y Hiram consigue los boletos con una compañía que se dedicaba a viajar a Sudamérica. Y como en su primer viaje que él hizo, tomó muchas fotografías, pero se dañaron porque no estaba preparado para cuidar las fotos, para hacerlo de manera correcta. También va con el presidente de Kodak, y el presidente de Kodak le da un montón de cámaras y le da un montón de papel película para que tome fotos, ¿no? Y hay un montón de fotos de Hiram. Después de que regresa de esta expedición, mejor no me adelanto, seguimos con la secuencia, como diría el buen Turro. Fíjate que perdón, el episodio pasado estuve a punto de utilizar lo mismo, la misma expresión, Pepe, de no me interrumpas de mi secuencia. Pero bueno, continúa con tu secuencia. Organizan la expedición, juntan el dinero, juntan la gente. Obviamente Hiram la tenía que justificar para la universidad, entonces le da una serie de puntos de lo que va a hacer, de explorar la geografía, investigar los recursos, determinar ruinas incásicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también escalar la cúspide de América, la que se creía que era el punto más alto de América, que era el Coropuna. Todo el tiempo que estuvo él planeando esta expedición,
entre 1909 y 1910, lo que él hizo fue empaparse de todo lo que pudo. Agarró cuanto libro se le atravesó de la cultura sudamericana de los incas y de todas las expediciones que había habido allá, porque pues necesitaba llegar preparado, ¿no? Y se encontró con cosas muy interesantes, cosas que le habían, que le sirvieron para cuando él ya llegó directamente a Perú. Como te digo, si bien Kodak le patrocinó las cámaras y lo demás, hay otra compañía que le patrocinó la ropa, que también se me hizo curioso. Y fue ni más ni menos que Abercrombie. Y le dieron su sombrerito así. De cada arqueólogo famoso que leo, cada uno dice, no, se basaron en él para hacer a Indiana Jones, ¿no? Y de dicen lo mismo, porque le dieron el sombrero de Indiana, le dieron el impermeable y todo. Entonces, a lo mejor de él sí era cierto. Si tuviste la oportunidad de revisar eso, Pepe, porque digo, me llama la atención porque Indiana Jones es un personaje de la historia cinematográfica, que, bueno, igual y para allá, no para los más jóvenes, que no tampoco creo que nos escuchen ellos. A los más jóvenes ya no han de saber, no han ni de saber quién es Indiana Jones. Salvo, ¿sabes quién? Por los Legos, por los juegos por los videojuegos, que los Lego, por ahí todavía tienen, los personajes de Indiana Jones y algunos otros, pero me llama la atención el que él entonces, si es que pues eso es realidad, que se haya inspirado por él. Me muero de ganas de seguir escuchando, obviamente, perdón por la interrupción, pero de seguir escuchando qué más hizo o el impacto que haya tenido como para que a su vez su personaje o él pues haya inspirado a algún personaje de televisión o incluso de cine. De cine, pero como te digo, no es por nada, pero ya he leído de varios arqueólogos porque he estado buscando personajes para traer al programa. Y es como el cuarto o quinto arqueólogo que me topo y de él se basaron para hacer a Indiana Jones. Entonces ya como que la frase ya no me dice mucho, ¿no? Pero pues de todos modos la tenía que traer. La expedición zarpa de Nueva York el 25 de mayo. Bueno, se van en dos partes. Se van primero 2 personas, se van el 25 de mayo y Bingham se va con los demás miembros el 8 de junio. El 26 de junio llegan con el presidente Leguía, que le firma las cartas de presentación para los prefectos de Cusco, de Arequipa, Apurímac y Ayacachuco, a favor de la expedición para que tuvieran paso libre, ¿no? Porque también hay otro detalle, fíjate, se me había olvidado comentártelo. En Perú, como en México, estaba prohibido el llevarte piezas prehispánicas. No podías sacar del país ni porcelana, ni huesos, ni oro, mucho menos. Eso estaba prohibido, según leí, en Perú desde 2 años después de su independencia. Pero igual que en México, esa ley se la pasaban por el Arco del Triunfo, porque tú bien sabes, aquí ha habido mercado negro de piezas prehispánicas de siempre. Yo recuerdo que algún señor que yo conocía nos contó que él vivía en la Huasteca, que es una zona un poco alejada, un poco inaccesible. Y él nos contaba que desde niño ellos sabían dónde había ruinas, dónde había piezas prehispánicas, que iban, excavaban un poco, sacaban algunas piezas y luego iban y las vendían. Así tal cual, como sin ningún problema. Ya tiempo después, ahora, bueno, de unos años para acá, esta zona ya está protegida, se llama Tantoc, y si algún día vienen a San Luis, vayan a visitarlo, está chido. Y lo mismo pasaba en Perú. Saquearon un montón de ruinas, saquearon tumbas y había un comercio negro de piezas prehispánicas. Entonces, para poder hacer la expedición,
lo que Hiram quería era que le dieran permiso de llevarse todo. Y pues, obviamente, no le iban a dejar hacer eso. Si bien unos años antes sí lo hicieron con un alemán que le dieron permiso de que se llevara todo, yo creo que ese alemán les ha de haber soltado un buen dinero porque hicieron una ley que decía que se podía llevar todo, que les daba el 10% de los que sacaba y se podía llevar todo lo demás, ¿no? Todo, así lo que se encontrara. Pero así como son las cosas, yo creo que ya tenían un tesoro por ahí descubierto y ya habían hecho su trato antes de haber hecho esa ley. Pero este presidente Leguía al final sí se puso las pilas y sí le dio las credenciales para que hiciera la investigación, pero no lo dejaron sacar las piezas, por lo menos por ley. Le dijeron que podía sacar. Al final lo que logró fue que se las prestaran. Podía llevarse las piezas, pero en el momento que el gobierno peruano solicitara que las regresaran, se las tenían que regresar y se las tenían que regresar junto con toda la investigación que hayan hecho acerca de ello, cosa que no sucedió. Regresando a la expedición, una vez estando en Cusco, Bingham se dedica a investigar, se dedica a buscar con los lugareños historias, a saber a dónde puede estar esta ciudad que él buscaba. Y nuevamente da con un golpe de suerte. Se topa con el rector de la universidad, Albert Gisek, que fue un personajazo también en Cusco porque modernizó la educación, creó bibliotecas, creó un estadio deportivo. Es un personajazo. Se dice que este rector en realidad fue el que empezó el redescubrimiento de Machu Picchu, porque si bien la ciudad no era famosa, bueno, la ciudadela, las ruinas, los lugareños ya la conocían. Y eso pasa siempre en todos lados, ¿no? Es exactamente, Pepe, lo que te quería preguntar, y no sé si sea el momento para hacerlo o no, pero Sí. me llama la atención ¿se puede llamar? Bueno, me imagino que sí, porque el descubrimiento de América ya existía, lo que tú quieras, pero que se puede llamar que se descubrió Machu Picchu cuando ya los locales sabían que Machu Picchu estaba ahí, o ¿cómo crees tú que se maneja esto? Ahora, estoy leyendo también de lo del empresario alemán que comentas, que a lo mejor es al que te referías en cuestiones de que le dejaron sacar todo lo que encontró. Pues bueno, estoy leyendo que también creo que ayudó a construir las vías para el tren, es decir, quizá hizo como tú dices, tuvo un acuerdo, justamente déjame llevarme, pero yo también te doy algo a cambio, ¿no? Entonces, por lo que estaba leyendo ahí, no sé si las dos cosas si las quieres ahondar un poquito, Pepe. Al alemán lo contrataron para hacer las vías, era un ingeniero. Ya una vez haciendo esto, se topa con las ruinas y yo creo que es donde ve el negocio, ¿no? O sea, negocio doble, le pagan por hacer las vías y aparte se lleva lo que se encuentra. Redondo ese negociazo. Y en cuanto a lo de los locales, yo creo que es lo que hizo Hiram no es descubrir, sino dar a conocer al mundo, porque eso sí lo hizo. Gracias a él se empezó a cuidar este lugar. Tan lo conocían los lugareños que lo que es ahora la plaza principal de Machu Picchu la usaban como huerta. Había una familia viviendo ahí cerca y usaban los terrenos para sembrar. Sí, vaya, era totalmente conocida por las personas que habitaban pues, cerca, ¿no? Y utilizadas. Digo, lo comento porque justamente creo que lo que acabas de decir es muy importante. No lo descubro, pero lo doy a conocer y cuando menos ante el mundo soy esa persona que origina toda esa nueva corriente, si tú quieres.
Porque, pues así, vaya, poniéndome a lo que ha pasado en México también, las ruinas mayas y todas partes, pues siempre han estado ahí y la gente que habita ahí, pues siempre las conoce, ¿no? Pero bueno, solo me saltó desde un principio, decir, bueno, ¿a qué se le atribuye que justamente se le pueda llamar descubrimiento o no? En este caso me gustó mucho lo que dijiste, que es más bien, quizás no es descubrimiento, pero sí es cuando menos darlo a conocer al mundo que existía. Sí, 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 al final es lo que termina siendo. Y pasa en muchos lugares, ¿no? La historia que también vimos de el origen del Nilo, que ¿cómo se llama? Las montañas de la luna que los europeos creían que no existían. Los lugareños ya sabían que estaban ahí y simplemente cuando llegaron los europeos los llevaron hasta allá. Y pasa lo mismo en muchos lados. Bueno, te digo, este rector conoció a unas personas que vivían cerca de Machu Picchu y fueron los que le avisaron. El rector no visitó el lugar porque no había forma de acceder ahí. También en eso tuvo suerte Hiram. Hay una carretera que pasa por debajo de Machu Picchu, del otro lado del río, y, y se inauguró 1 o 2 años antes de que Hiram llegara ahí. Entonces también por ese lado tuvo suerte. Y tuvo suerte también porque mientras estuvo en la población de Urubamba, en la compañía de un tal Quevedo, le dieron una fiesta donde el subprefecto se emborrachó. Y entre la información que soltó ya borracho, dijo una palabra que es Huayna Picchu. Y Hiram la apuntó porque era un tipo metódico, como los demás que hemos hablado. También llevaba un diario de todo lo que hacía, veía y demás. Y él apuntó esta palabra y creyó que era importante. Se parece mucho a Machu Picchu. Ya digo, sabemos que al final terminó siendo esto. Entonces, Hiram se concentra en encontrar Huayna Picchu, que ya después le dicen que es Machu Picchu. Y como te decía hace rato, el rector de la universidad fue el que incitó o el que empezó el redescubrimiento de Machu Picchu, porque él había conocido a un hombre que se llamaba Arteaga, que era un campesino que le comentó que había unas ruinas cerca de donde él vivía, ¿no? En las tierras que él tenía. Bueno, que le arrendaban. Después de seguir su viaje por unos días, el 23 de julio, Bigman llegó. Bingham, me estoy acordando del programa de Bigman. Bigman. Oye, estaría bueno dedicarle un episodio. Sí, Pepe, sin bronca. Pero está bien. Fíjate, lo voy a anotar, lo voy a tener aquí anotado. El mundo de Bigman. Bingham llega a Mandorpampa. Ahí se quedan a acampar y llega este personaje Arteaga, que aparte de ser agricultor, también se dedicaba a vender bebidas espirituosas a todos los viajantes que pasaban por ahí. Así fue como se enteró de estas ruinas. Le proponen que él los guíe hasta las ruinas y el día 24 de julio de 1911 amanece nublado y Arteaga dice, no, ¿sabes qué? Como que sí me ando rajando, ya no los quiero llevar, se pone muy feo para allá arriba. Tenían que cruzar un río, no sé si has oído de los niveles de los rápidos, pero eran unos rápidos nivel 5. Y lloviendo, yo creo que se ponía mucho peor eso, ¿no? Entonces era lógico que este hombre no quisiera acompañarlos, pero ya le soltaron unos cuantos soles y dijo, no, pues siempre sí los llevo. Llegaron hasta el lugar donde vivía la familia que, bueno, después de penurias, ¿no? Cruzaron este río que tenía un puente hechizo y Hiram y su acompañante lo cruzaron a gatas porque
Ahí se habían muerto un montón de personas que se resbalaban y se los llevaba la corriente tal cual. Pero con penurias y todo, llegan a la choza donde vivía la familia que les subarrendaban las tierras y que pues ahí sembraban y todo, ¿no? Estas personas son los que te digo que usaban la plaza principal como huerta. Usaban las terrazas también las terrazas de Machu Picchu para sembrar. O sea, ahí ellos vivían en Machu Picchu. O sea, era su patio trasero. Arteaga se pone a platicar con estas personas y pues obviamente Bingham ya estaba desesperado, ¿no? Él quería seguir el viaje y quería llegar a lo que él creía que era esta ciudad vieja. Al final convencen a un niño, hijo de este agricultor, campesino, y un niño de 8 años es el que los termina guiando. Y así es como Bingham descubre o redescubre Machu Picchu, guiado por un chamaco de 8 años del cual se perdió el nombre, lamentablemente. Ahora, hay otra cosa, así como decíamos que los lugareños ya lo conocían, no solo lo conocían, sino aparte dejaron constancia de ello. En una de las paredes del templo de las 3 ventanas, Bingham pudo leer una inscripción con carbón que decía Lizárraga y el año 1902. Lizárraga fue otro campesino que andaba buscando tierras cultivables. Llegó ahí en el año de 1902 y pues obviamente ahí dejó su placa de el clásico I was here, ¿no? Este hombre intenta regresar 2 años después a las mismas ruinas en 1904, pero cruzando ese río que te digo, se resbala y hasta ahí llegó. Pero Bingham se encuentra con esto. Ahora, esto deja constancia de ello en un diario, porque en el libro que él escribe de la ciudad perdida de los incas, ni se acuerda de Lizárraga, del nombre que encontró ahí, ni se acuerda del rector de la universidad que fue el que le dijo. O sea, como que va dejando todo así de que yo fui el bueno, ¿no? Yo fui el que descubrió esta ciudad. Y aparte dice que esta ciudadela estaba cubierta por la naturaleza, que ya se la había tragado la flora, que no se veía. Y esto no es así, porque están las fotografías de su primera expedición y de las otras 2 que hace, porque obviamente hace 2 más. Y en estas fotografías se ve que había zonas limpias, paredes completas. Como te digo, la gente que sembraba ahí, me supongo que también le convenía tenerlo habitable, ¿no? Pero ese sí es un pecado de Bingham, que va olvidando un poco estas cosas. Y esto se sabe porque hizo una biografía. La hicieron 2 de sus hijos. Su hijo más grande la empezó y el tercer hijo la terminó. Ahora, como Bingham termina divorciándose de su primera esposa, ya te imaginarás que los hijos no le tenían mucho cariño cuando escribieron las biografías, ¿no? Y sacaron todos los trapos de este cuate, que sí eran bastantes. Y ahí se ve un poco de este carácter, pues nada agradable este cuate. Sí, de hecho, fíjate que a mí me está moviendo más el hecho de esa mente un poco olvidadiza, Pepe, un poco olvidadiza, porque yo creo que sí ha habido, recuerdo en que nos comentaste justamente de lo del río Nilo, de aquella vez, no, era el del río, los exploradores que estaban peleándose el uno contra el otro. A fin de cuentas llegó un momento donde el uno le dio el crédito al otro. Y de aquellos otros donde no habían buscado necesariamente cierto reconocimiento o cierta fama, sino que vaya, lo que hicieron los llevó, salvo el que visitó el Polo Sur, que se andaba queriéndose parecer a su maestro.
y de todos esos exploradores que nos has traído, pero mencionando rápidamente y haciendo hincapié en ello, fíjate que me acabo de encontrar en la página de National Geographic, entonces justamente donde Machu Picchu de hecho no es realmente la ciudad perdida inca. Que cuando el buen Hiram estaba buscando por ella, y realmente, bueno, que se la encontró, así lo mencionan, estaba realmente buscando Vilcabamba. Así que no se venga con payasadas, casi casi le dicen. Que todo el mundo ya lo sabía, que esa ciudad estaba oculta por evadiendo a los conquistadores españoles, pero pues que bueno, que él toma crédito, de hecho, argumentando que Machu Picchu y Vilcabamba eran las mismas, el hecho como para justificar que él había encontrado desde un principio algo que estaba buscando desde un principio. Pero en fin, se me hace que por algo se divorció. La señora ya no lo quería por mentiroso. Pues entre eso y que se encontró a una más joven, también yo creo que tuvo que ver mucho, ¿no? Pero sí, tenía un carácter, pues, ¿qué te diré? No muy halagador. El nombre de Bingham en Perú es despreciado. O sea, si yo sinceramente no lo conocía hasta que te digo, buscando temas para el podcast, me lo fui encontrando. Pero también encontré que en Perú todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo desprecia porque lo piensan como el gringo que saqueó Machu Picchu, el gringo que se llevó los tesoros y en realidad no sé si se llevó, ¿cómo te lo explico? La gente piensa en tesoros. Bueno, el promedio de la gente pensamos en tesoros y pensamos en piezas de oro, en piezas de plata, en cosas de valor, ¿no? Pero, por ejemplo, para los arqueólogos, ellos prefieren encontrarse el basurero de antiguos pobladores incas a encontrarse una pulsera de oro, porque para ellos les va a decir más de la vida el basurero que una pulsera. Entonces, para los arqueólogos una cosa es tesoro y para nosotros otra, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista de los arqueólogos, sí se llevó los tesoros, porque al final fueron, no sé, 4,000 piezas o 40, un número bastante alto. Y allá lo conocen de ese modo. Y por lo que pude ver de su biografía, mucho del desprecio que se tiene por él también se lo ganó a pulso, la mera verdad. Esta es una de las ocasiones que el protagonista no me cae tan bien, como que sí se nota un poco. ¿Cuánto tiempo se quedó en Machu Picchu, haciendo sus labores de investigación, Pepe? En esa primera vez nada más se quedó 5 horas. Se quedó 5 horas, se regresó el 24, el 24. Ese mismo día, sí, el día 24, se regresa después de hacer anotaciones, de haber tomado fotografías, un montón de fotografías. Y en el primer reportaje que se hizo en la National Geographic, nada más se publicaron 2 fotografías. Yo creo que también con la intención de ocultar un poco el hecho de que la ciudad no estaba completamente cubierta, como él lo decía. O sea, como que le estaban ayudando a sustentar su mentira, ¿no? Pero nada más estuvo 5 horas, se regresó y después siguió haciendo sus actividades. O sea, siguió en la ruta, como te digo, que le había tenido que justificar este viaje a la universidad. Él tenía que subir la montaña esta que creían que era la más alta. Él se bajó, él no le puso atención a las ruinas en un principio. Para él fue tal cual encontrarse con otras ruinas más, como las de su primer viaje, me supongo, y siguió con su rutina, con su itinerario que ya tenía previsto. Al final de este viaje, como no encuentra la ciudad de Vilcabamba, y lo más importante que él encontró es
estas ruinas de Machu Picchu, él dice, ¿sabes qué? Machu Picchu es Vilcabamba. Y empieza a cuadrar las cosas para que esa ciudad sea Vilcabamba. O sea, él lo empieza a meter como con calzador. Porque, pues obviamente, quién no va a querer ese título, ¿no? O sea, quién no va a querer toda esa fama? Y como ya me lo dijiste, años después se supo que no era Vilcabamba. De hecho, hasta donde sé, todavía no la han encontrado. Pero como fue lo más importante que se le atravesó, al final fue a lo que le puso más atención. Me da la impresión, Pepe, conociendo los exploradores que ya nos has traído anteriormente, y bueno, ya lo hiciste, de hecho, ya lo mencionaste, que este ha sido el personaje que quizá no te agrade tanto, pero me da la sensación que este amigo no comparte no sé, esas ganas de ser justamente explorador. Hay algunos de los otros que hablamos que como que el destino los fue orillando, otros que desde que nacieron ya sabían lo que iban a hacer. Pero aquí en este caso, no siento eso. No sé si tú tengas la misma idea que yo o no, pero yo siento que no tenía al menos como lo has platicado, te soy sincero, no lo veo al mismo nivel de sentirse explorador como tal si los comparo con los otros personajes que nos has traído. Sí, como que fue por accidente, como que dijo, de aquí puedo agarrar fama y más dinero. Y, y lo hizo por ese lado. Yo también tengo la misma sensación. O sea, si se hubiese encontrado con otra profesión que le hubiese reportado la misma fama, hubiese hecho otra cosa sin broncas. Yo también lo veo de ese modo. Por eso también todo mundo creemos que se topó por accidente a Machu Picchu, porque sí se lo topa por accidente. Él no andaba buscando eso, andaba buscando otra cosa. Lo intenta cuadrar con la ciudad de Vilcabamba, que te digo, era la que él quería encontrar. Pero yo tampoco lo siento así, tampoco lo veo como un explorador de cepa, como Amundsen, como esos noruegos, ¿no? Como los vikingos de los que no hemos hablado. Pero también lo veo de ese modo, Gregor. Tal vez por eso no me cae tan bien el cuate. Ahora, regresa él en un segundo, tercero, cuarto o quinto viaje, me imagino, no lo sé, Pepe. Después de esa, al no haber encontrado Vilcabamba, al haberse quedado solo 5 horas, quiero yo pensar que ya después, pues ahora sí regresa con tiempo y hace, no sé, ciertas labores, quiero yo pensar. De hecho, regresa a Yale y sigue con sus labores normales. Lleva estas fotografías y reportaje a la National Geographic y pues fue todo un éxito. O sea, les encantó. Y en ese momento tendría 100,000 suscriptores o algo así la National Geographic y le dicen lo que le había dicho su cuate, así de que sabes que tenemos que regresar allá, necesitas llevarte mucho más gente. Lo mandan con geólogos, con geógrafos, con topógrafos, o sea, con un equipo ya multidisciplinario más completo. Y lo patrocina la Universidad de Yale y la National Geographic. La Universidad de Yale ahora sí le suelta mucho más dinero y la National Geographic también le da obviamente una buena lana, ¿no? Porque si el primer reportaje les pegó con ganas, imagínate los que seguían. Y pero en este lapso um, en el que Bingham regresa a Estados Unidos, pues los peruanos no se quedaron con las manos cruzadas, porque dijeron, oye, un gringo fue y encontró una ciudad, pues manda a alguien, ¿no? Para ver qué hay ahí. Y hicieron su propia expedición, empezaron a cuidar sus cosas, pero no tanto, porque también había el ámbito político estaba muy revuelto. Y tú sabes que cuando eso pasa, las cosas culturales terminan en el fondo de la lista, es lo que menos importa.
y no se tardó mucho en regresar. De hecho, al siguiente año, en 1912, llegó con todo el equipo y los peruanos ya estaban, pues ahora sí que más listos, ¿no? Ya no lo dejaron hacer lo que le dio su gana. Si bien la primera vez había logrado ahora sí que pasear como por su casa, esta segunda vez ya no lo pudo hacer porque aparte el presidente Leguía ya había dejado el poder, había sido sustituido y ya no tenía quien le ayudara tanto en ese gobierno. Ahí es cuando te digo que no le dejan llevarse las piezas. Pero si bien el presidente ya no estaba en funciones, todavía tenía influencia política. Y el, expresidente le hace un trato con Hiram, le propone que si le consigue un lugar a su hijo en una escuela militar en Estados Unidos, él le ayuda a que le permitan sacar las piezas. Le permiten sacar las piezas, pero con la condición que te había dicho antes, de que las tenían que regresar cuando las pidiera el gobierno peruano y tenían que darles todas las investigaciones, una copia de las investigaciones que lograsen hacer de estas piezas. Estuvo más tiempo, ahora sí en Machu Picchu y con más gente, llevaron un montón de trabajadores para que limpiaran la zona, para hacer excavaciones. Hay un detalle ahí curioso de que le querían encontrar tumbas y le dijeron a los trabajadores que querían encontrar las tumbas, pero igual seguían sin hallarlas. Al día siguiente les dijeron que le iban a dar un sol de plata por cada tumba que encontraran. A partir de ese día encontraron montones de tumbas, ¿no? Sobre todo los 2 campesinos que vivían ahí, que fueron los que se hallaron más, que me supongo que ya tenían la zona conocida. Regresa con más hallazgos, con más teorías, porque Bingham en un principio, como encontró muchos huesos de mujeres, él creía que era un templo donde estaban las vírgenes del sol, donde vivían mujeres apartadas de hombres, un centro religioso. Después creyó que era una ciudadela, que fue el último refugio de los incas, que si te fijas, ese lugar, ahora sí que para atacarlo estaría muy difícil, ¿no? Y tenía así distintas teorías hasta que te digo que lo quería hacer encajar con esta ciudad de Vilcabamba. Después de un par de meses, regresa a Estados Unidos con su cargamento en el mismo 1912, empieza a dar conferencias y escribe el artículo que le había prometido a la National Geographic. Y la National Geographic hace una excepción y no publica un artículo, sino que le dedica la revista completa a los descubrimientos de Bingham. O sea, toda la revista. Y obviamente esto sirvió para que Machu Picchu ahora sea lo que es. Porque para ir a ese lugar, ahorita hay una lista de espera de meses. No puedes llegar de que me voy a pasear por Perú, deja paso por Machu Picchu y lo visito, ¿no? Tienes que comprar tu boleto con unos cuantos meses de anticipación y a eso ayudó mucho la National Geographic. Y obviamente Bingham. Fíjate que uno de los datos que sí sé y de hecho te conozco a una persona que fue, de hecho, la conozco aquí, que fue a ese recorrido y buscando también información de Machu Picchu, Pepe, encontrarás en internet mucho que de hecho donde puedes comprar boletos, donde puedes reservar tu viaje, a fin de cuentas es un destino turístico. Estaba leyendo yo de más de 300,000 personas al año. Entonces estamos hablando no de cosa mayor para cuando el punto de interés es uno solo. Uh-huh. Quiero yo pensar, estamos hablando de que en ocasiones tenemos esa referencia como que al país lo visitan tantos millones. Uh-huh. O a este puerto, a esta playa con 20,000 hoteles, los visitan otros tantos. Pero aquí estamos hablando de un solo lugar que es visitado me imagino que a su máxima capacidad, que serían quizá 300,000 justamente visitantes al año. Sí, y te digo, y nada más tienen una cantidad limitada de visitantes al día. Y
a las ruinas de Machu Picchu no hay forma de entrar, no hay una carretera que esté conectada con las demás carreteras del país. Tienes que llegar a la ciudad de Aguascalientes, creo, y no me sé bien la ruta, pero de Aguascalientes te mueves en tren, el tren que tiene como nombre Bingham, Hiram Bingham se llama el nombre, se llama el tren, perdón. Le pusieron obviamente en honor a él el nombre de ese tren. Y después ya puedes subir en unos vehículos por un camino exclusivo. Y está hecho a propósito precisamente para controlar la entrada de turistas. Puedes llegar por ese sitio o puedes llegar a pie por otro lado, por atrás. Pero no puedes pasearte por ahí, vamos. No está hecho de ese modo. Y, y con todas las trampas, toda la suerte y todo lo bueno y malo de este cuate, pues yo creo que ahorita conocemos Machu Picchu gracias a él. Sí, igual y si no hubiese sido él, hubiese sido otro, ¿no? Pero él tiene la fortuna de ser quien lo dio a conocer. Pues sí, dentro de las cosas que bien se le pueden reconocer es que gracias a lo que en ese momento hizo, quizá no lo hizo de la mejor manera, ni lo dio a conocer por su necedad de justamente quizá equipararla o compararla o justificarse que no encontró lo que andaba buscando, pero lo que le da mucho, mucho valor a ese supuesto descubrimiento es que se exhibe al mundo. Un lugar como ese que es digno de visitar seguramente. Yo he visto fotos y he escuchado historias y demás de personas que toman incluso ese viaje para demostrarse a sí mismos como retos de voluntad y demás, que es subir las escalinatas como mencionabas, que no sé si tengas el dato o si lo vas a decir o no de qué tan larga o qué tanto tienen que subir, pero he seguido yo ciertas publicaciones donde hay personas pues que van a experimentar eso, pero más como un reto personal y aparte de todo vivir la experiencia de Machu Picchu en ese sentido. Sí, es como una especie de peregrinaje, porque si bien te digo, hay una forma de llegar por el tren, hay otra forma de llegar que es el antiguo camino inca, que les toma 3 días y tienen que subir. No estoy muy seguro, Gregor, pero Machu Picchu está a casi 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si bien no van desde el mar, de todos modos tienen que subir un buen trecho, ¿no? Y son 3 días muy pesados. Lo que yo creo que llegué a ver ahí a leer, Pepe, que eran 8 kilómetros. No necesariamente subir, sino tienes que caminar por 8 kilómetros. O eran 8,000 escalones. Eran 8,000 algo. Pero pues, no necesariamente en vertical, pues obviamente como tal, sino que tienes que caminar, y a fin de cuentas es un trayecto largo, que es largo, aunque termine siendo, vaya, 2,000 y tanto. No sé si también lo estoy diciendo bien o no, espero que sí. De los dos no hacemos uno. No, pero sí, o sea, simplemente para aventarte 3 días caminando en el cerro y de subida, a donde sea, está pesado. Sí, sin duda, sin duda. Un buen reto, ¿no, Pepe? Que es justamente, vaya, me llama la atención que hay, seguramente quien lo haya experimentado, si es que alguno de los que nos escuche lo experimentó, que nos comenten si realmente es algo que pone a prueba la voluntad del ser humano. A lo que nos atañe en este programa, yo creo que es lo más importante o destacable que hizo Hiram, porque si bien no se murió hasta años después, su carrera ya siguió más del lado político. Fue gobernador, fue senador, también participó en la Primera Guerra Mundial, fue aviador, aviador de los de aviones, ¿no? Como los maestros de por acá. Y también, o sea, los últimos 30 años de su vida los dedicó a la política. Y ahí fue donde se desempeñó. 2 años antes de morir, lo invitan que regrese a Perú, precisamente a inaugurar el tren que lleva su nombre. Y esa fue la última vez que visitó Machu Picchu. Y
el 6 de junio de 1956 falleció, fue enterrado con honores porque, te digo, fue senador, fue gobernador, pues obviamente lo tenían que enterrar con honores en el cementerio militar estadounidense de Arlington. ¿Cómo ves, Gregor? Pues bueno, bien, una historia más de las que a ti te gustan mucho y de los que nos has traído en esta temporada, ni más ni menos que un explorador más que puso la lupa mundial en un solo punto, en este caso, que es Machu Picchu, y que seguramente todavía habrá mucho trecho por recorrer para visita para ese lugar turístico, que es en la actualidad, y muchos misterios que seguramente todavía estarán escondidos en ese lugar, Pepe. Oye, las piezas, se me olvidó decirte, las piezas las terminaron regresando. Creo que fue en el 2010 o 2011, pues 100 años después, el gobierno de Perú tuvo que demandar a la Universidad de Yale para que les devolvieran las piezas, y al final sí las regresaron. Yo vi un artículo donde decía que estaban regresando las primeras 300 y pico de piezas de un total de casi 50,000. Pero tuvieron que hacer, ahora sí que ponérsele al brinco a la universidad porque no se los querían regresar. No, y como esos, muchos, y afortunadamente, pues qué bueno que por ellos que sí se pusieron al tiro, digamos, como le hicimos en México. No. Bueno, yo entiendo, hay muchos casos parecidos, pero por ejemplo en que sí hay un documento legal donde se le dice, sabes que te las puedes llevar, pero en cuanto te las pidamos de regreso, las tienes que regresar, y se las lleva con esa condición. O sea, no es lo mismo que Napoleón cuando estuvo saqueando media Europa. Por eso el Museo del Louvre tiene la colección que tiene, ¿no? Y ahí no andan haciendo tantas controversias. Pero aquí sí, yo creo que sí tenían todo el derecho los peruanos porque le dieron permiso. O sea, todavía que le hacen el favor y no les quieren regresar nada. Bueno, sí, para como punto de debate, sí tenía el derecho justamente porque así se negoció desde un principio y así se firmó lo que se haya firmado seguramente. Pero yo creo que todo país tiene el derecho por sí mismo, de reclamar sus tesoros. De esos tesoros culturales, quiero yo mencionar, tesoros del oro y demás, no sé, a lo mejor no sabría cómo distinguir quién tendría la razón o no, pero cuando menos los valores culturales que le pertenecen a una nación debieran de estar, no necesariamente tenerse que firmar cada vez que alguien se lleva algo, Pepe, sino que pues simplemente por derecho innato debería de ser pertenencia del país que lo tiene. Aún así, muchos descubrimientos se han llevado a cabo gracias a que visitantes de otros países llegan a una zona inhóspita donde nadie más había pensado poner pie, y pues bueno, se quieren atribuir también, se quieren vestir de gloria con vestiduras ajenas, ¿no? Pero en fin, temas al lado. ¿Algo más que mencionar en este caso del explorador o de Machu Picchu, Pepe? Fíjate que me quedo con ganas de hablar de Machu Picchu porque es una obra impresionante lo que hicieron ahí. Todas las paredes que hicieron no tienen, le llaman ellos mortero o argamasa. En mi rancho le dicen mezcla. O sea, nada más es piedra sobre piedra. Y la forma en cómo están hechas, se dice que no puedes meter la hoja de un cuchillo entre esas piedras. Y cada una es como un rompecabezas gigante, porque cada piedra embona perfectamente con la de abajo, con la de arriba, con la de al lado, pero no son piedras cuadradas. Son piedras que están cóncavas por un lado, convexas por el otro, y de ese modo es que pueden estar ahí después de tanto tiempo, porque la zona donde está es sísmica, le cae una cantidad de agua al año impresionante. La ciudad está apuntalada con las terrazas que hicieron a los costados. Tiene una base, o sea, aplanaron el cerro, luego le pusieron una base de piedra grande, luego le pusieron otras piedras un poco más pequeñas, y así hasta el final
y al final ya nada más pusieron tierra. Esto con la finalidad de que el agua se filtrara despacito y no causara erosión para que no se llevara a la ciudad, ¿no? Porque si lo dejan así nada más sobre el cerro, ahorita ya no hubiese nada. Y como estos datos hay para echar para arriba de Machu Picchu, pero no creo que me dé un programa para hablar de ello. Fíjate que dos cosas que me llamaron la atención y de hecho de hecho no es necesariamente una broma porque pues bueno, es conocida también por todo el mundo por lo de las teorías de la conspiración. Una es la que es la verdad que duda normal, bueno, que yo no sabía, que era una zona sísmica, como lo mencionaste, y que yo no me hubiera imaginado que estando tan arriba, ahora sí que en la punta de la montaña, siendo de roca sólida, todavía estuviera sujeta justamente a esas vibraciones ocasionadas por un movimiento sísmico o telúrico, como le dicen también, que estaba viendo un video de una simulación justamente de cómo las piedras se mueven y cómo al final del movimiento justamente embonan nuevamente sobre sí mismas. Y dices, órale, justamente a lo que me lleva la pregunta, a la que sí pudiera tomarse, o sea, como una broma, es, Pepe, ¿sí fueron los incas o fueron los extraterrestres los que construyeron Machu Picchu, Pepe? Fíjate que sí me encontré con esos programas también de fueron los extraterrestres. Yo creo que eso nada más es una especie de ego colectivo, porque si te fijas, dicen eso de los sitios que no se explican cómo se construyeron porque no es el único, hay más. Y yo creo que lo que piensan es, si yo ahorita no puedo, no me imagino cómo hacer esa cosa con la tecnología que hay y mi generación no lo podría hacer, a ti te tuvieron que ayudar los extraterrestres porque no puedes ser más listo que yo. O sea, como que para mí esa es la justificación de esos cuates, ¿no? Y te digo, se dice de Machu Picchu y de un montón de sitios más. Sí, exactamente. Y Machu Picchu, la complejidad es cómo subieron esas piedras o cómo, vaya, pues sí, pues si las subieron, si es que en el dado caso las hayan cortado abajo, cómo, vaya, no es el cómo, es el esfuerzo descomunal que les haya tomado piedra por piedra subirlas. Y que pues mejor la subes a un platillo volador y pues ese platillo volador la sube, ahora sí que la sube arriba y ahí pues hacen lo propio. Y así como también en Egipto, las pirámides de Egipto por las dimensiones, porque no había ninguna cantera cerca y que cómo la trajeron de tan lejos y también fueron los extraterrestres y como esos ejemplos, muchos otros, pero lo diremos de broma, pero justamente hay una industria que gira alrededor, y ahí está Maussan, si no pregúntenle, justamente en relación a esos misterios del tercer milenio, como le dice. Algo más, Pepito. Pero sí tenían una cantera cerca, de hecho. Ahí la tenían arribita y de ahí mismo también la fueron agarrando. Digo, eso no quita que también fue un trabajo de ingeniería espantoso, ¿no? Pero el que no sepamos no quiere decir que vinieron seres de otro lado a ayudarles. Démosle el beneficio, no el beneficio de la duda, más bien aprendamos a reconocer que el conocimiento, vaya, en cuestiones de tiempo, 500 años o incluso 1000 años, en cuestiones de la evolución a nivel macro, pues no es mucho, ¿no? Y tu cerebro, vaya, ese conocimiento, pues lo que hemos adquirido con el paso del tiempo, pues sí pudiera ser, ¿cómo decirlo? O sea, ellos no son más tontos que uno. Si tú agarras a una persona de hace, ¿qué te gusta? 2000 años y lo pudieras hacer vivir entre nosotros, sería exactamente lo mismo. Nada más que ahorita tenemos conocimiento colectivo mayor. Yo no creo que hayan sido más tontos, simplemente conocían cosas distintas. Sin duda alguna, es justamente lo que yo quería decir, Pepe. Justamente lo que quería decir. La capacidad y la inteligencia sería equiparable a lo que hoy en día se vive. Uh-huh. Sin embargo, el ya ser un entorno totalmente comunicado e interconectado y además de la tecnología y demás,
pues bueno, quieres tú pensar que ahorita vivimos la cúspide de la evolución humana, cuando realmente una persona que vivió hace 1000 años era igual de inteligente, e incluso 2000 o demás, de lo que se está viviendo en la actualidad. Pero bueno, esos son otros temas y muchos otros temas más. Pepito, nuevamente te pregunto, ¿algo más de el buen Hiram Bigman o Bigman, como le dijiste? O bien más, nos podemos seguir hablando de Machu Picchu si quieres, de las otros misterios encubiertos seguramente que por ahí estarán. O bien pasamos a algo, creo que nos tienes también preparado, algo especial el día de hoy. No, fíjate que con eso sí te voy a quedar mal hasta el otro programa. Yo recuerdo, Pepe, que me dijiste hoy en la mañana, sí. Hoy, quizá batallo en esto, pero lo que yo voy a cerrar el tema de hoy. Y de hecho no me dijiste más, así por eso te estoy preguntando. Sí, yo lo sé, pero no alcancé la mera verdad. Bueno, en el siguiente que me toque a mí, ahora sí ya lo vamos a hacer bien. Exactamente. Algo que Pepe nos va a estar preparando. Yo no lo sé, lo he de reconocer en este momento. No sé lo que Pepe esté preparando, maquinando, pero en fin. Pepe, pues muchas gracias por habernos traído el episodio el día de hoy. Para mayor información, seguramente pueden visitar alguna página de historia o de History Channel o también en National Geographic. Hay muchas imágenes que se pueden también ver del escenario fantástico, de la vista fantástica que tiene Machu Picchu y de la historia que también rodea y de la actualidad también, obviamente, que está ligada a expediciones y demás que ya una persona común y corriente puede llegar a ser gracias a que es una ciudad ya un poco o mucho más comunicada, obviamente, que lo que estaba anteriormente. Algo más, Pepillo, antes de despedirnos ya, tu correo electrónico, ya sabes, ponernos en contacto con nuestros escuchas. Sí, ya, si quieren escribirnos, mi correo es pepe@analógicos.com. Estamos en la página también de Analógicos, donde voy a subir unas ligas a los distintos reportajes que hay para que puedan ver las fotos originales de Bingham. Y también en Facebook estamos como Analógicos Podcast, por si le quieren dar like. Estamos en Twitter, que el nombre es Analogicast, si no mal me acuerdo. En efecto, Analogicast. Ahora sí le di. Y tu correo, que es gregory@analógicos.com, para que le manden ahí las cadenas que les mandan las tías, serán bien recibidas. Todo lo que quieran mandar. De los 150 correos que ya recibimos al día, les prometemos que nos vamos a tomar tiempo para personalmente escribirles de regreso lo que ustedes nos hagan llegar. Entonces, muchas gracias, Pepe. Ya a descansar en San Luis Potosí, porque en México ya van a dar la medianoche. Así que ya se va ustedes a descansar, Pepito. Sí, ya es hora de hacer la meme. Bueno, no se diga más. Les invito cordialmente a que nos escuchen también en el siguiente episodio. Nos vamos a quedar en Sudamérica. Seguiremos platicando de un evento importante que conmocionó al mundo. Quizá no tanto al principio como sí lo hizo al final. Te sugiero escuches el siguiente episodio en analógicos.com y en Analógicos Podcast. Hasta la próxima.